todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos un vídeo diferente. En nuestro afán por traeros contenido original e intentar hacerlo todo mucho más entretenido, hemos pensado reaccionar a un curioso vídeo que nos sugirió YouTube. Un curioso vídeo del canal Cinestilo, el origen, evolución y caída del Fun Footage. Un vídeo que además os confesaré que teníamos ya entre manos realizar y además acompañados por otro canal bastante referente también en lo que respecta al formato y que por suerte, por desgracia, se nos ha adelantado. Así que hoy vamos a hacer una reacción a este vídeo que no hemos visto y que por supuesto os dejaré en la descripción para que vayáis a verlo de forma original, no solo con nosotros comentando lo que hemos visto. Comentemos lo que comentemos, por favor, sobre todo si vais a ver a este canal, le dejáis comentarios con críticas constructivas, positivas o negativas. Esto va con el simple afán de entretener y ver por curiosidad qué piensa el resto de YouTube del género que tanto defendemos. Así que sin más dilación, vamos a ello. No sé por qué me he acordado de eso. Ya. Del Pau. Por alguna extraña razón, nos encanta el cine de terror. Nos gusta esa sensación de adrenalina y miedo que corre por nuestras venas, a pesar de que ya es un género más que predecible. Pero sin importar todos los gritos que pegues en la sala de cine o en tu casa, somos conscientes de que lo que estamos viendo en pantalla es ficción. Pero en 1980, un italiano de nombre Ruggero Deodato nos entregó una cinta polémica, violenta, espeluznante y lo más importante, con una técnica que cambiaría la forma de hacer cine para siempre, que rompería la barrera entre realidad y ficción y se convertiría en uno de los géneros más populares de la historia. Tengo que decir que si nos ponemos puristas, Holocausto Caníbal en realidad no es un metraje encontrado. Tiene parte. Per se, sí. Pero... Tiene parte de metraje encontrado y a mí personalmente me gusta que empiece un poco el vídeo centrándonos un poco en ese contexto de cuáles fueron las primeras películas que hicieron eso y dándole los créditos un poco a Ruggero Deodato y no tanto a La Bruja de Blair, que es un poco la fama que suele haber por ahí a veces en los medios. Pero aún así, Ruggero Deodato se basó un poco en lo que ya existía, que era el Cinemondo, donde unos documentalistas iban a varios países, sobre todo tercermundistas, a grabar las costumbres de esas tribus. Así que en realidad Ruggero simplemente cogió algo ya existente para transformarlo en algo que estaba de moda, que era el espagueti caníbal. Bueno, no estoy de acuerdo del todo, Roten, porque Ruggero Deodato tomó el mundo y lo convirtió en ficción, Sí. algo que realmente valoro mucho y que merece totalmente todos mi respeto. La evolución del género found footage. El found footage o metraje encontrado es una técnica narrativa usada en su mayoría para los géneros de terror o falso documental, en la que todo, o al menos la mayoría de la cinta, es presentada como si fuera un material descubierto. Es común que esta grabación pretenda ser el último rastro de eventos sobrenaturales o de supervivencia donde los participantes se encuentran ya sea perdidos o en el peor de los casos muertos. Sí, en resumen. Sí. Gran parte del éxito de este género es gracias a la empatía que puedes crear con estos, entre comillas, personajes. No son celebridades, no son artistas, ni famosos que se encuentran en un set de filmación. Son personas normales, como tú y como yo, que viven experiencias que escapan de su imaginación y que probablemente reaccionarías de la misma forma si vivieras algo similar. El fan footage toma como inspiración la técnica literaria de manuscrito encontrado, específicamente en la novela epístola, que generalmente consiste en correos o entradas de diarios personales deliberadamente escritos por un protagonista que experimentó los eventos. Un ejemplo. Oye, pues mira, mira. un detalle que no sabíamos muy interesante, pues sí. Me parece curioso, sí, yo siempre lo relaciono un poco más con los videojuegos, un poco, ¿no? Los que tú juegas en esa primera persona y que realmente sí que te hace introducirte más en la historia y empatizar con el protagonista o incluso creerte que realmente eres tú el que está viviendo esa aventura. Para mí el cámara en mano, no tanto el documental encontrado, pero sí más el cámara en mano, pues tira un poco por esas sensaciones y aboga un poco por ahí. Para mí, procedente de forma ignorante, pues un poco del tema de los videojuegos. Lo de esto sería el diario de Ana Frank o incluso la novela de Dra. Una vez que ya entendimos qué es el fan footage, podemos empezar a hablar de su origen. Los inicios, a ver qué películas nombra. Se cree erróneamente que la primera película fan footage en la historia es Holocausto Caníbal, donde un grupo de exploradores graban sus experiencias aterradoras al encontrarse con una tribu indígena. Sin embargo, si regresáramos muchos años atrás, precisamente a 1961, nos encontraremos el primer indicio del uso de esta técnica en The Connection de la directora Shirley Clarke. Ahí está. En este largometraje conocemos a Jim Dunn, un joven director de cine que graba un grupo de adictos a la heroína tras acceder a pagarles una ronda si le dejan grabar su comportamiento y acciones, terminando con el propio Dunn sumergido en las drogas. Qué curioso, prácticamente como hizo el Lucifer Valentine con Sí. la película de Sí. Black Metal Babies. Sí, tal cual, Me tal recuerda cual. muchísimo la premisa de eso. Y experimentando de primera mano las consecuencias al consumir. La película no es completamente fan footage. De hecho, la única escena que usa esta narrativa dura apenas 15 segundos. Pero sí se usa la cámara como la perspectiva en primera persona de Jim Dunn. Dudo mucho que Shirley Clarke tuviera la menor idea de cómo unos cuantos segundos cambiarían la forma de hacer cine. Y es que, siendo honestos, el fan footage sí fue algo revolucionario. No me refiero a la calidad de producción, sino más bien a el costo de producción. Las películas de esta categoría son quizá las más baratas de realizar y a la vez las más rentables. Y por desgracia, este bajo presupuesto que necesitan estas películas para hacerse en este formato es la mayor virtud y el mayor defecto de estas películas, porque gracias a ese motivo se han hecho tantas y tantas películas y mucha gente se ha aventurado igual a hacerlas de una forma pues con muy baja calidad y desprestigiando un poco lo que es el amor por
este formato y por este tipo de cine. Y aún así decir que aunque estas películas hayan recaudado dinero, yo siempre pienso que el éxito de una película no solo reside en lo que recaudan, sino en el cariño que el público les da, y la mayoría de ellas, entre ellas La Bruja de Blair y Paranormal Activity, creo que ha sido el tiempo la que las ha puesto en el lugar de culto, porque ambas en el momento en que salieron creo que tuvieron un rechazo abismal por parte de la mayoría. ¿Pero por qué los fan footage son tan baratos de hacer? Creo que este tipo de metrajes no pide, más bien exige que se vean lo más baratos posibles para dar la sensación de realismo. No necesitas una lujosa cámara, de hecho podrías hasta filmarla con una Cybershot. No necesitas un gran equipo de iluminación, aquello que no se alcanza a distinguir o apreciar será tu mejor aliado para crear suspenso. Más desconocidos sean los actores, mucho mejor, porque creas un mayor sentido de empatía y verosimilitud. Muchas veces los fan footage son el primer trabajo de directores emergentes, por ello tratan de hacerlo lo más económico que se puede. Hay dos cosas en las que estas películas deben de enfocarse con el limitado presupuesto que se tenga, pero de eso hablaremos en unos momentos. Es necesario aclarar que, aunque se convirtió en un gran referente del terror, Holocausto Caníbal no es una cinta found footage perfecta, ni siquiera pretende. Gracias, me acabas de caer tremendamente bien. O se menciona que lo que estás por ver es un archivo encontrado por cierta persona o cierta entidad gubernamental o que es usada como material artístico e histórico. En Holocausto Caníbal existe un constante juego entre la grabación en primera persona que muestra las atrocidades que los exploradores vivieron ante los Yakumo y de repente vuelves al presente y que permitió que muchas productoras voltearan a ver este tipo de proyectos, por ejemplo, Forgotten Silver o Incident in Lake Country. Y si tuviera que hacer una mención especial a una cinta de la etapa de los inicios del fan footage, entonces sí o sí se tendría. Incident in Lake Country es la de McPherson Tape. Ah, vale, me extrañaba que no se mencionara en ningún momento McPherson Tapes, cuando realmente también jugó un poco al mismo juego que juega Holocausto Caníbal, pero sin la explicitud y sin la violencia y sin esos efectos prácticos y maquillajes tan destacables, ¿no? Pero también se creyó que era real. McPherson Tape es, si no me equivoco, quizás este chico lo comenta, es la verdadera primera película found footage completamente, o sea, el 100% de la película, todo con advertencia y con todo lo que ocurre. Que hablar de 909 Experiment, la verdadera, la original y la que fue completamente plagiada por Actividad Paranormal. En esta historia también vemos a una pareja que empieza a vivir eventos sobrenaturales debido a un pacto con el diablo, solo que en 909 el poseído es el hombre, mientras que en Actividad Paranormal es la esposa. Me encanta, nos acaba de descubrir una película que no conocíamos. Sí, y que además le veo que tiene un pintón porque parece súper casera y que aboga un poquito por ese realismo, ¿no? De las muertes poco espectaculares y de todas esas cosas que a mí normalmente me gusta encontrar en este tipo de metrajes para realmente intentar creerme, sugestionarme que lo que estoy viendo es real. 909. Vale. Holocausto Caníbal le abrió la ventana a un sinfín de buenos proyectos. Sin embargo, también existen más o menos a la mitad de la década de los años 80 se crearon una gran cantidad de metrajes que más que fan footage parecían del género gore. Si ustedes creen que Holocausto Caníbal es polémica, es porque nunca escucharon hablar de Guinea Pig 2, película que hizo que el actor Charlie Sheen llamara a las autoridades al creer que se trataba de una asesinato. Tengo que decir, y esto lo hemos dicho mil y una veces, el último vídeo que hicimos de Guinea Pig, Blood and Flesh, ¿vale? Esta es que en ningún momento da la sensación de ser un metraje encontrado. O sea, tiene cámaras imposibles, tiene planos que no tienen sentido respecto al género. Es que en ningún momento entiendo por qué creyeron que era una cinta de metraje encontrado. Ya, yo te lo digo, porque lo dijo Charlie Sims y se creó esa leyenda alrededor de esas declaraciones. Ya está, se creó más un meme que otra cosa y de esos detalles cuando... Es de esas leyendas urbanas que tú siempre has oído y que te han llegado desde múltiples vías y que cuando investigas un poco en el origen y de dónde viene, te das cuenta de que es algo absurdo y que simplemente han jugado al teléfono estropeado, nada más. Y desnudo de una mujer de verdad. Con el tiempo se demostró que todo lo grabado se logró por medio de efectos especiales, pero eso no quita el hecho de que fuera prohibida en 6 países y que siguiera siendo considerada demasiado bizarra para Charlie Sheen. Y mira que los estándares de lo bizarro son demasiado altos para la actor. Si me lo preguntan, hasta ese entonces no existía una película fan footage perfecta, pero todo cambia en 1999 con no solo una de las mejores cintas de metraje encontrado, sino también una de las mejores cintas de horror de todos los tiempos. El auge sí. Te hubiera razón. Claro, es el auge. El auge sí. Es la que lo consolidó, por decirlo así. No lo generó ni lo creó. No, el auge. Lo consolidó. El 21 de octubre de 1994, Heather, Joshua y Michael entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, la Bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos. Un año después fue encontrada la cámara con la que rodar. Mostraba los terroríficos hechos que dieron lugar a... Me gustaría saber los que tengáis la edad más o menos como nosotros, de 35 y 39 años, ¿cómo vivisteis la Bruja de Blair? ¿Cómo vivisteis esa sensación de cuando esta película salió? ¿Os lo creísteis? ¿Os hicieron creer realmente que esto había ocurrido de verdad? Porque os digo que desde mi parte yo tenía 9 años cuando salió en España y la verdad que sí, me hizo creer que la película era de verdad. Totalmente, yo recuerdo además de cuando la vi en el cine, que mi amiga hizo la típica de vomitar en las palomitas porque se mareó con la cámara y que realmente me sugestionó y aquí es donde realmente empecé a obsesionarme con este formato porque entendí que a mí me pilló con 14 años, una edad un poquito pues más mayorcita ya, y con sensación de ya saber cuáles son tus gustos, tus inquietudes y qué es lo que realmente te gusta del cine y sobre todo del terror, que era el género que me obsesionaba, y aquí descubrí para mí todo un mundo del que todavía no he sabido salir.
Después del estreno de la película, los directores y productores querían reafirmar la idea de que todo era real y ayudar en su reputación. Por eso, no permitieron que los actores hicieran cualquier tipo de aparición. No dieron en revistas, no se mostraron en eventos y se mantuvieron alejados del ojo público para que quienes vieran la película pudieran incluso pensar que habían muerto. Todo eso provocó que cientos de jóvenes viajaran hasta los bosques de Maryland para vivir la experiencia de los actores. Y a pesar de que nada de lo ocurrido en la cinta fue cierto, ellos juraban que habían sentido. Sí, claro, ¿quién no habría ido? Esa es la magia de los fan footage. Es que lo que hizo esta película es una maravilla y es algo que además repitió también o intentó repetir para mi gusto la película de Murder Death Koreatown, una película que también se gestó con un año más o menos de antelación, con un marketing o mejor dicho un lore alrededor que si no mal no recuerdo se creó en Reddit y que se construyó una historia en Reddit para que después la película tuviera sentido o al menos colara más como algo que ocurrió realmente, como a la hora de generar esa duda que tanto caracteriza este tipo de películas. La diferencia más de Death Koreatown es que el MK, el K-Anon, el coreano anónimo, lo que hizo es utilizar una historia real de un asesinato que hubo en Chinatown, en Los Ángeles, para crear dentro de esa historia su subhistoria. De ahí que él tuviera tantos datos de ese caso real y estuviera un par de años en Reddit moviendo hilos para que una vez sacara la película todo quedara mucho más realista. Además, Murder Death Koreatown hasta la fecha de hoy es la única película que existe del género que no se llevó méritos en nadie, lo que la convierte en el found footage más puro que existe en la historia. La página de Letterboxd, hasta antes del 2010, se realizaron más de 87 obras de este tipo. En su mayoría, muy buenas historias, y procedo a mencionar algunas. Gang Tales, un falso documental que nos muestra las costumbres de las pandillas más peligrosas de los Estados Unidos. Sábado, una película en tiempo real. Una cinta maravillosa por su despliegue técnica donde no hay ningún corte en la cinta. Todo transcurre mientras vemos cómo un matrimonio discute unas cuantas horas antes de su boda. The Collingwood Story, la primera película en usar el fan footage en formato de videoconferencia. Formato que se repetiría más adelante en películas como Unfriended o Host. Muy buenas cualquiera de ellas. Home Movie, la perturbadora grabación de dos niños que buscan venganza contra sus padres al enterarse que son adoptados. Apolo 18, los videos borrados por la NASA cuando sus astronautas descubren algo aterrador en la luna. Con el diablo adentro, la evidencia en video de un espeluznante exorcismo, la mejor cinta de terror religioso desde El Exorcista. Incluso la primera parte de Distrito 9 es grabada como si fuese un documental. Y antes de continuar, es necesario que les diga cuál es para mí la mejor película fan footage que jamás ha existido. En 2005, Koji Shirashi estrenó Noroi, La Maldición, una película que quizá tengas que ver más de una vez para poder entender cómo este investigador de lo paranormal descubre un antiguo y horrible secreto relacionado con un ritual demoníaco. Pero créeme, no es nada parecido a los rituales demoníacos a los que estás acostumbrado a ver en el cine. El final les va a volar la cabeza. Decir que Noroi, el gran problema que tiene es el ritmo de la película, no solo el formato. Es un formato que es difícil de que mucha gente lo compre, pero es una película de 2 horas que el que ritmo... se cuenta a fuego lento. Sí, y que realmente la acción de la película, lo que la gente suele ver en imágenes de Noroi, en resúmenes de Noroi, no ocurre prácticamente hasta la hora 50 de película. Sí, es como una peli que se explota mucho, las partes donde realmente visualmente son impactantes, donde ocurren cosas, pero para que lleguen esas escenas hay muchas escenas y muchas secuencias donde... sí, o donde realmente no percibes nada, donde realmente no ocurre nada, y a veces hay gente que por eso no le termina de convencer tanto esta película, porque tiene la típica sensación de que no ocurre nada hasta el final. Si me permitís el atrevimiento, os diría que antes de ver Noroi, si os queréis preparar para una película de temática similar que utiliza este ritmo lento pero que tiene un poquito más de acción, sería Marui Video. Si sois capaces de ver Marui Video y apreciar la lentitud de esa película con las escenas de no mostrarte mucho pero asustarte, creo que luego podríais ver Noroi. Por lo demás, creo que ha mencionado unos cuantos títulos que nos sonaban y luego otros cuantos que la verdad no los había escuchado nunca y que bueno, estaré encantada después de indagar un poquito a ver si realmente son tan precursores, tan representaron ese auge en esas décadas del género y también la decadencia, ¿no? Porque creo que viene un poco a la vez, a ver cómo lo gestiona este chico en su vídeo, pero yo creo que el auge realmente, la cúspide donde hubo 87 películas que se hacían cada año de este formato, creo que también fue precisamente la decadencia. A pesar de la gran cantidad de películas fan footage que se estrenaron en este lapso de 13 años, lo cierto es que la mayoría pasó sin pena ni gloria. Entonces, ¿por qué digo que ha sido la mejor etapa de este género? Porque es en este periodo donde se estrenan 4 películas que ganaron una gran cantidad de seguidores y se convirtieron casi en clásicos en cuanto a terror se refiere. Actividad Paranormal, REC, Cloverfield y VHS. Todas ellas tienen algo en común. La razón por la que gozaron de un gran éxito en su tiempo es porque trajeron nuevas propuestas sobre cómo era posible el metraje encontrar. La Bruja de Blair viene en una forma de videograbadora encontrada en el bosque. Actividad Paranormal es el resultado de los registros de cámaras de seguridad. REC es un fallido reportaje para un segmento de un programa de televisión. VHS acertó al contar varias historias perturbadoras de unos cuantos minutos. Igual, Cloverfield demostró que el metraje encontrado también podía ser usado en la ciencia ficción, en este caso con seres extraterrestres. Gracias, me encanta esta película. Para mí es más Cloverfield en mi top un poco, sacaría quizás VHS, pero le doy el crédito a VHS de haber creado un poco la antología Fun Footage, ¿no? Las antologías dentro del formato Fun Footage de haber sido un poco novedoso en ese sentido.
Sin embargo, nada en esta vida es eterno, todo en algún momento debe acabar. Quisiera decir que el fan footage tuvo un ligero tropiezo para después volver a resurgir de las cenizas, pero les estaría mintiendo. Estas películas tuvieron una decadencia de la cual nunca se pudieron recuperar, y todo esto empieza a inicios del 2000, e irónicamente con una franquicia que le dio popularidad. La saga de Actividad Paranormal es digna de analizarse individualmente. Pasamos de presencias sobrenaturales a viajes en el tiempo y puertas dimensionales. Este tipo de casos solo los encuentras en franquicias como Rápidos y Furiosos o Sharknado. Pero ¿por qué Actividad Paranormal 2 es la que inicia la decadencia del fan footage? Porque cometen un error gravísimo: convertirlo en una franquicia. No solo le pasó a Actividad Paranormal, le pasó a REC, le pasó a VHS. ¿Qué te va a pasar a ti? Cualquier rasgo de realismo se desvanece al convertir un producto en una saga de películas. Puede Ahora ser. todo se sostiene a base de coincidencias. Espero poder explicarme con esto. Qué horrible es lo que está viviendo Katie y Micah de Actividad Paranormal. Pero qué coincidencia que Katie tenga una hermana que también está documentando los sucesos tan extraños que ocurren en su casa. Y qué coincidencia aún más grande resulta que sus padres también grababan y documentaban todo lo que sus hijas hacían. Pero no tan grande como el hecho de que el hijo de la sirvienta de la casa de Christie, o sea, hermana de Katie, también está grabando todo lo que le sucede. Y por si esto fuese poco, hasta los vecinos de Katie también tienen la costumbre de filmarse en cada cosa que hace. Actividad Paranormal, a lo largo de sus 7 películas, imagínate, 7 películas que te aseguro que ni siquiera sabías que existían, logró lo que antes parecía imposible: que grabarlo todo se sintiera tan absurdo y tan estúpido. Igual un influencer no piensa lo mismo. Echarle toda la culpa a Actividad Paranormal por la caída de este género sería algo completamente injusto. Hay 3 cosas que creo que arruinaron los fan footage. Primero, el avance tecnológico. Nos encontramos en una época donde las redes sociales te desmienten todo, donde no puede haber ningún secreto porque se divulga de inmediato. En cierto modo, el fan footage se beneficiaba de la ignorancia o de la ausencia de comunicación. Aparte, es algo absurdo que en pleno 2024 te encuentres tirada en la calle una videograbadora en lugar de un celular. Uno que por cierto tendrá una mejor calidad de video que una cámara de hace más de 20 años. Y por lo tanto, le quita ese encanto del que el fan footage gozó. Ningún director podría crear una historia con un marketing elaborado porque menos... Aquí entramos un poco, ¿no?, en lo de la evolución de la tecnología. Sí. Entramos un poco en el tema del horror analógico y del tema de utilizar medios analógicos para filmar o justificar este tipo de películas, aunque estemos en 2024. Algo que es bastante efectivista. Pues bueno, tenemos un vídeo al respecto, ¿no?, por varios motivos, y que, bueno, a mí me parece bastante lícito hacerlo todavía a día de hoy. Pero aún así, a ver si llegamos a eso. El fan footage ha evolucionado bastante utilizando precisamente esos avances tecnológicos y esa sobreexplotación de información en las redes sociales. Además de que muchas fan footage lo que usan, como tiene razón él, de que a día de hoy se encontrarían más móviles que cámaras viejas, lo que hacen muchas películas es abogar por una grabación de hace mucho tiempo. Claro. Ejemplo, Phoenix Forgotten, Las luces de Fénix. Este tipo de películas suelen utilizar de que es una grabación de hace 20 años que han encontrado o que se han puesto a investigar a día de hoy, etc. O incluso Lake Mungo sí que utiliza parte de grabaciones de un móvil, pero de un móvil de cámara antigua, para justificar parte de lo que Alice vio y su familia tiene que comentar. Entonces sí que es verdad que el recurso se utiliza de forma diferente, o incluso en películas más modernas, vídeos encontrados en archivos de la Deep Web. Eso también es una cosa que se utiliza mucho de recurso a día de hoy, que para mí no ha perdido tanta fuerza, pero sí que es verdad que ya no va en comunión con lo que el formato empezó en su momento. Y todo esto al final nos ha llevado a que las últimas películas que estemos viendo sobreexplotadas, que quieren hacerse ver también como metrajes encontrados o como cámaras en manos, ya directamente estén protagonizadas por streamers, influencers que graban sus anécdotas, o mejor dicho, transmiten sus aventuras y desventuras en formato stream. Algo que, si lo ponemos a pensar, pues no tiene tanto sentido ya con el metraje encontrado, que es precisamente algo que encuentras grabado previamente, pero que es como una especie de reactualización de lo que fue el formato. Para mí no es tampoco hasta el momento, digamos, la decadencia del género, sino la evolución natural del género y la adaptabilidad del género. De 5 minutos, alguien se encargaría de filtrar información y publicar que la película que estás haciendo no es real. Pero supongamos que logras engañar a todos hasta el estreno de la película. ¿Te imaginas cómo cancelarían o criticarían al creador de la obra por el simple hecho de haber jugado o manipulado a las masas? La carrera de un director estaría arruinada en ese mismo momento. Segundo, es un género que nunca evolucionó. Siempre se encasilló en el terror o falso documental, pero jamás se aventuraron por otro camino. Lo gracioso es que en ciertos momentos demostró que era posible. Voy a tomar como ejemplo Proyecto X. A mi parecer, la última película buena de los fan footage. Una comedia donde veíamos cómo un chico realizaba una fiesta que poco a poco se salía de control hasta convertirse en un completo infierno. Nosotros tenemos vídeo, pero que me parece una buena película, pero lo que dice era una película de comedia, no es una película, además, que creo que el formato se pierde en varios momentos cuando utilizan cámaras lentas, etc. No es un formato puro, no es una película fan footage pura. Y algo que voy a corregirle es el hecho de que ya la gente no se lo va a creer. Quiero que recordéis el fenómeno Megan is Missing, una película de 2011, si no me equivoco, entre 2011 y 2016, por ahí, no que hizo bien que la gente la creyera de verdad. Poughkeepsie Tapes, Sí, otra película que, aunque la gente sabía que era una película ficticia, creó tal
miedo en el espectador que sobresalió de la pantalla la historia que nos estaban contando, haciendo creer al mundo que eso había ocurrido de verdad y que podría ocurrir de nuevo. La cuarta fase creo que fue anterior a todas estas que mencionas, pero también sugestionó un poquito Mucho. a la población, o al menos generó la duda, sembró la duda, hizo que la mayor parte del público buscamos información al respecto, de una forma quizás un poco tramposa, bajo nuestro criterio. Y la ya mencionada Murder Death Koreatown también ha creado lo mismo hace relativamente poquitos años, mimetizando una historia real con una historia ficticia, no adjudicando la película a ningún director, no habiendo actores, ni créditos, ni haber ganado absolutamente nada de dinero con esa película. Y por supuesto películas mucho más underground que no han llegado al gran público, pero que dentro de donde se movían se creían reales, como Murder Collection de Fred Vogel, un documentary que hacía creer al mundo que habíamos visto otra compilación de vídeos grotescos de la Deep Web y que lo podíamos ver el público, algo que también hizo Faces of Death en su momento. Incluso hay evidencia de cómo con creatividad podría ser usado en el drama. Hay una serie llamada Carol y el fin del mundo, sobre una mujer que replantea su vida cuando un exoplaneta está por impactar la Tierra. Como sea, en el episodio 4 tenemos un capítulo enternecedor, profundo, que te hace replantar quién eres realmente y que hasta te puede sacar una que otra lágrima, y está filmado mediante una videocámara. Here goes. I go to an empty office building and work. I don't know how it works, but I like it and it makes me happy. Oh, I love you, Carol. I've never met anyone so... Ahora que veo esto tipo blog, me acuerdo también de Horror in the High Desert, la primera parte, donde también está filmada tipo blog encontrado, esta vez, centrado sobre Gary, y donde también se mezclan detalles de lo que supuestamente fue también un caso real que corrió además por ahí por YouTube. Independientemente de si funcionan en otros géneros o no, el fan footage nunca cambió su estructura narrativa. Todas estas películas son iguales. Se acabó el factor de misterio y de sorpresa, y no creo que sea culpa de los directores. Simplemente, el género no da para más. Tercero y último, y el más importante, la saturación. Le pasó al western, le pasó a los superhéroes, Y te va a pasar a ti. tarde o temprano llega un punto de implosión. ¿Crees que 87 películas en su mejor momento es mucho? Eso no es nada comparado con las 137 cintas estrenadas en menos de una década. Ni Marvel se atrevió a tanto. La saturación lleva a dos cosas: la parodia y los remakes, dos productos cinematográficos que, según los críticos, son signos característicos del cine agonizante. La cantidad de cintas fan footage solo es comparable con la cantidad de cine agonizante. La cantidad de cintas fan footage solo es comparable con la cantidad de sátiras que se han hecho para burlarse de ellas. Algunas quedan bastante bien y otras no. O sea, hasta South Park hizo una parodia de Cloverfield con los episodios de Perden. ¡Hostia! Ay, ya. No había visto este capítulo. Estoy muy asustado. Ay, Dios mío, estoy asustado. Ay, Dios, no puedo más. A eso hay que sumarle que en años recientes se han hecho remakes o secuelas de los dos máximos exponentes. En el 2013 se estrena El Infierno Verde, que básicamente narra lo mismo que Holocausto Caníbal, aunque sin gracia y mucho. A ver, no Hombre. tiene nada que ver Green Inferno con Holocausto Hombre, Caníbal. ni siquiera Green Inferno es falso documental, entonces Por eso. no creo ni que venga a colación mencionarla aquí, porque Aquí te has columpiado, no tiene... Aquí no coincidimos, aquí no en coincidimos. absoluto. La Bruja de Blair. Continuando con los hechos de la película original, donde se ignora lo sucedido en La Bruja de Blair 2. Ah, sí, existe La Bruja de Blair 2, por si no lo sabía. Y créeme que es tan mala que no sé hasta qué punto tu vida era mejor antes de esta revelación. En esta ricuela del 2016 volvemos a caer en la casualidad. Mira que es grande el destino y esta ciudad es chica, porque resulta que el hermano de Heather también es un chico que documenta todo lo que hace. Llegamos a un punto donde ya no es posible creer que lo que estamos por ver no es ficción. Al igual que sus grabaciones, el fan footage se perdió para siempre. Sin duda, el metraje encontrado jamás volverá a la época dorada que alguna vez tuvo. Sobre todo porque el cine dominante actual es el de las franquicias, que, como ya explicamos, es lo que arruina estas películas. Se puede contar con los dedos de las manos las producciones que sí valen la pena ver. Para este punto, solo veo dos alternativas. O se atreven a hacer películas que rompan con el molde y se atreven a incursionar en otros géneros, o en su caso, y lo que parece que se está haciendo con el fenómeno del que todo el mundo está hablando, Late Night with the Devil, y eso es dejar de pretender que esto es un archivo perdido. Aceptar lo que realmente son y jugar con la nostalgia para generar interés. Sea lo que sea, no queda más que agradecerle al género que demostró que el cine no requiere de superproducciones, sino de pasión, creatividad, y que siempre estará ahí cuando desees crear una historia que traspase la pantalla. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, Interesante. no olvides suscribirte, darle a me gusta. Ha planteado el vídeo un poco distinto a lo que quizás yo le hubiese planteado o lo que quizás nosotros teníamos entre manos, dando muchos ejemplos, además muchos que no conocía, y abordando el tema, pues eso, de una forma muy realista, con la que coincido la mayor parte de las cosas del auge, ¿no? El origen y sobre todo un poco ya La caída y la decadencia, en el que, bueno, yo por mucho que sea una friki y me vea todos los documentales encontrados que encuentre, o sea, soy realista y entiendo que esa prostitución y esta sobreexplotación del formato pues no le ha hecho ningún favor al género, porque salen muchas más películas horrorosas y que no hay por dónde cogerlas que las que salen buenas. Pero para acabar ya, lo que sí que creo es que hay muchísimos más títulos muy independientes y muy chiquititos que sí que forman parte de esa colección de películas found footage de los últimos años, que sí que tienen calidad, que están hechas puristas y que se conocen, por desgracia, muy poco. Al final el género found footage, sí que la reflexión que él hace, le doy totalmente la razón de que obviamente por el tipo de películas que son, al final iba a perder el encanto de la sorpresa. Obviamente unas películas que están basadas en hacer creer al público algo, en el
marketing caen por su propio peso porque no se pueden sostener en el tiempo. Obviamente, hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Donde no estoy tan de acuerdo, y en parte sí, es el hecho de que la última película buena Fun Footage fue Proyecto X, o que el Fun Footage ya no ha sabido reinventarse a sí mismo. Creo que aquí han faltado, pues, hablar de esa subevolución que ha tenido el género, ya de no hacer creer al público que todo es real, sino de cómo utilizar esa cámara en mano, esa empatía que él mismo ha contado que el público siente hacia sus protagonistas con los nuevos formatos que nos han presentado, sobre todo de streamers, Dashcam, Spree y este tipo de películas. Al final, adaptarse a los tiempos que corren y a la evolución natural de las cosas en lo que respecta a crear situaciones y contextos y personajes en el cine, pues es también algo que sí que creo que han explotado con buenos y con malos títulos. Y ha sido también de alguna forma la evolución natural que se creó con este formato de cámara en mano o de metraje encontrado. Y como esto quizás ya no tiene tanto sentido ni es sostenible en el tiempo, pues simplemente se han adaptado y han evolucionado a otras cosas que a día de hoy sí que logran que la gente y que el público empaticemos con los personajes que estamos viendo, porque representan un poco pues nuestro día a día en redes sociales, nuestro día a día como influencers, como consumidores de influencers y de streamers, y que sí que te ponen ese contexto de sociedad que vivimos actualmente. Con lo que tampoco estoy de acuerdo es con el tema de que sean las franquicias las que hayan acabado por sobreexplotar buenas películas o lo que eran buenas películas individualmente. Creo que lo que realmente ha acabado con este formato y que hace que no tenga ningún sentido común son las típicas frases que muchas veces repetimos siempre. ¿Por qué grabas? ¿Por qué sigues grabando? ¿Y por qué coño sigues grabando? No son tanto las coincidencias cogidas con pinzas que te meten en la historia para justificar una segunda o incluso tercera y cuarta parte, sino las motivaciones de los protagonistas para grabar, para seguir grabando y para acabar todavía grabando. Yo sinceramente creo que después de todo lo que ha comentado este chico, lo que hace que este género se haya prostituido como se ha prostituido es el factor presupuesto. El hecho de ser películas tan baratas ha hecho que muchísima gente se lance al carro sin entender el género, sin entender exactamente cómo funciona, para qué sirve y a qué público va dirigido. ¿Cuál es mi motivación para seguir viéndolo? Saber que cuando la moda se acabe, cuando vean que ya no es tan rentable porque la gente se ha cansado de ver este formato, resurgirá las personas que tienen amor por el género. Repetimos, ahí tenemos Murder Death Koreatown, ahí tenemos la saga de Fear Footage, ahí tenemos al amigo de Blackwell Ghost y ahí tenemos a otros tantos que están intentando revolucionar el género, como es Sorgo y Prakov, por ejemplo. A la vez, sobre todo la película que ha salido hace muy poco y que os recomiendo, Live Scream, que ha sabido cómo adaptarse a los tiempos del streaming para hacer una película que vuelve a recuperar esa empatía que teníamos el público, no solo por el protagonista, sino por un chat escrito. Pero bueno, hay mucha gente que quizás no está de acuerdo y no considera estas películas como una evolución natural del Fun Footage y que no lo relaciona como con el mismo formato o con el mismo subgénero. Creo que también es lícito, pero si soy honesta, la evolución que yo he sentido a lo largo de los años como consumidora obsesionada con este formato ha sido así. Así que sin más, solo dar las gracias al amigo Cine Estilo por haber hecho este tan buen vídeo. La verdad que nos ha gustado mucho. Pasar por su canal a darle cariño, a dejarle un like y sobre todo dejarle un comentario con crítica positiva o negativa, pero sobre todo constructiva. Si queréis que reaccionemos a algún otro vídeo que tengáis por ahí, dejárnoslo en la caja de comentarios, que le echaremos un ojo para hacer un nuevo vídeo de este formato. Muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, T5P. ¿Cómo se patirote? El Fun Footage no morirá nunca, sobre todo mientras existamos Bicho 14 y nosotros, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.